Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la unidad número 2, que es movimiento en una dimensión. Vamos entonces ahora a familiarizarnos, ¿verdad?, con otra temática, otros términos nuevos que son muy importantes en el área de ingeniería civil. Vamos a hablar inicialmente de la mecánica. La mecánica, que ya la habíamos mencionado, ¿verdad?, que era una de las tres grandes áreas de la física, ¿verdad?, la cual la hemos dividido en lo que es la parte de cinemática, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, dice, en el universo, sin tomar en cuenta o sin considerar, ¿verdad?, las causas que lo producen. En la dinámica, dice, estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las causas que lo producen. Y la estática, pues, es la rama de la mecánica que estudia las leyes de movimiento, dice, o las leyes de equilibrio, ¿verdad?, de los cuerpos, la primera y segunda condición de equilibrio. Entonces, nosotros en la unidad número 2 nos vamos a concentrar a ver la parte de cinemática. Eso es lo que queremos nosotros estudiar, ¿verdad?, la cinemática, que corresponde al movimiento en una dimensión y el movimiento en dos dimensiones. Antes de empezar a hablar de cinemática, pues nos vamos a familiarizar con algo, o al hablar de cinemática, es muy importante familiarizarnos con algunos conceptos básicos, ¿verdad? Algunos conceptos que nos van a servir mucho en lo que es la parte de la cinemática, sistema de referencia. ¿Qué vamos a entender nosotros por un sistema de referencia? Es un conjunto, dice, de convenciones usadas por el observador para medir la posición y otras magnitudes físicas de un objeto o sistema físico en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Es decir, que aquí en cinemática nosotros necesitamos establecer un sistema de referencia, un punto de referencia, ¿verdad?, donde nos indique, ¿verdad?, desde dónde estamos nosotros realizando el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me dice, ¿verdad?, no es conveniente decir, dice, que el Parque Nacional está a 30 kilómetros, ¿verdad? A menos que se especifique, dice, desde dónde. Diferente es que yo diga, ¿verdad?, el Parque Nacional se encuentra a 30 kilómetros con respecto a, o a partir de. Sí, ¿verdad? Siempre tenemos que especificar ese sistema de referencia, ¿verdad? Nosotros a diario lo hacemos, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos damos cuenta cuando nos preguntan, ¿verdad?, ¿dónde queda tal lugar? Nosotros siempre le ponemos a la persona una referencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros acá en la cinemática, ¿verdad? Siempre hablar de un sistema de referencia para poder especificar las magnitudes. También nos vamos a familiarizar, por ejemplo, con movimiento, dice, es el cambio continuo de la posición de un objeto en el transcurso del tiempo. Nos vamos a familiarizar también con qué es una trayectoria. Es el lugar geométrico, dice, de todos los puntos registrados por la partícula a medida que transcurre el tiempo. También tenemos lo que es partícula, ¿verdad? Dice que es un cuerpo cuyas dimensiones son despreciables al compararlas con las otras dimensiones que intervienen en el movimiento. Este término de partícula, ¿verdad?, es muy importante, lo vamos a utilizar mucho porque nosotros los cuerpos los vamos a considerar como una partícula, ¿verdad?, que significa que no tiene dimensiones, que hemos despreciado todas esas dimensiones, el color, el tamaño, todo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a considerar el movimiento de un automóvil, yo solamente me van a interesar las magnitudes físicas como posición, desplazamiento, distancia, velocidad. No me va a interesar, ¿verdad?, qué color es, de qué marca es, de qué año es, ¿verdad? Eso no nos va a interesar en el movimiento de los cuerpos. Por eso nosotros decimos que los objetos los vamos a considerar como partículas.
Vamos a hablar del vector de posición y desplazamiento, ¿verdad? Ya que estos son magnitudes vectoriales. La posición me dice que es la ubicación de un objeto o partícula, ¿verdad? En el espacio relativo a un sistema de referencia. Lo vamos a representar o lo vamos a simbolizar con la letra X. Me dice, ¿verdad? Que el desplazamiento se define como el cambio de posición de una partícula en el espacio y muestra qué tan lejos está el objeto desde el punto de inicio. Es muy importante, ¿verdad? Esta definición de desplazamiento. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo le digo cuánto se ha desplazado usted, si está inicialmente en la ciudad universitaria y tiene que ir al edificio central de la universidad y luego usted regresa nuevamente a la ciudad universitaria. ¿Cuánto se ha desplazado? Me dice que es la posición de la partícula, muestra qué tan lejos está el objeto del punto de inicio. Si nosotros partimos de la ciudad universitaria y luego vamos al edificio central, que hay, pongámosle un aproximado de 5.5 kilómetros y regresamos nuevamente a la ciudad universitaria, nosotros no nos hemos desplazado nada, ¿verdad? Porque la posición final menos la posición inicial me va a dar 0. Es decir, que usted está en la posición de inicio. No hay ningún espacio, ¿verdad? Porque me dice que le muestra qué tan lejos está del punto de inicio, pero si vuelve nuevamente al punto de inicio, su desplazamiento es 0, ¿sí? Es muy diferente cuando nosotros vamos a hablar de distancia, ¿verdad? Que ya vamos a ver la distancia recorrida es diferente porque la tenemos que tomar desde el punto de partida hasta donde llega nuevamente usted, ¿verdad? No podemos decir que la distancia es 0, el desplazamiento sí. Entonces vamos a ir diferenciando entre esos conceptos, ¿verdad? O esas definiciones básicas como lo que es el posición, desplazamiento. ¿Cómo vamos a representar el desplazamiento? Con delta X. Esta es una letra griega que se llama delta. Delta X me va a representar, me dice que es igual a la posición final menos la posición inicial. Si usted se fija, allá dijimos que, aquí dijimos, ¿verdad? Que la posición de la partícula la íbamos a representar o la íbamos a simbolizar con X. Muy bien. ¿Qué unidades va a tener el desplazamiento? Si la posición está expresada en metros, voy a tener metros menos metros, yo voy a obtener metros, ¿sí? Entonces la unidad tanto de la posición como el desplazamiento puede ser metros, kilómetros, millas y así sucesivamente. Si hablamos de posiciones muy pequeñas, las podemos expresar también en centímetros, ¿verdad? En pies, en pulgadas. Todas las unidades de longitud van a corresponder a lo que es unidades de posición y desplazamiento. Pasamos ahora a ver lo que es la distancia, ¿verdad? Que está relacionada también, pero la distancia me dice, oiga bien la definición, es la longitud, dice, que se ha movido una partícula o un cuerpo u objeto, ¿verdad? Porque a los cuerpos u objetos nosotros le vamos a llamar partícula a lo largo de una trayectoria desde la posición inicial a otra final, ¿verdad? Es todo el recorrido desde la posición inicial hasta la final. Si retomamos nuevamente el ejemplo, ¿verdad? Nosotros decimos, recorre 5.5 kilómetros para llegar y 5.5 kilómetros para regresar nuevamente al punto de inicio, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la distancia recorrida es de 11 kilómetros, ¿verdad? ¿Sí? También tenemos otro concepto que es la rapidez media, ¿verdad? Me dice que es la distancia recorrida dividida entre el tiempo total, ¿verdad? Que tomó en recorrer esa distancia. Así definimos y así calcularíamos nosotros lo que es la velocidad media. Tenemos también el tiempo, ¿verdad? Que es una magnitud física
con que se mide, dice, la duración o separación de acontecimientos. Nosotros decimos, ¿verdad? El tiempo que tarda una partícula en desplazarse de la posición inicial a la final, ¿verdad? El tiempo que tarda un automóvil en recorrer 15 kilómetros y así sucesivamente, ¿verdad? Tanto la distancia como la rapidez media y el tiempo, no olvidemos que son magnitudes escalares, ¿verdad? Que van a quedar representadas con un número y una unidad correspondiente. Vamos a ver un ejemplo para poder ilustrar. Me dice, un automóvil se mueve, dice, en línea recta hacia la derecha, dice, hasta 15 kilómetros. Luego regresa a la izquierda, dice, hasta 5 kilómetros. Calcular el desplazamiento del auto y la distancia recorrida. Entonces, si nosotros recordamos, ¿verdad? Estamos hablando de un movimiento unidimensional que es a lo largo del eje X. Quiere decir que los cuerpos se van a mover a lo largo del eje X. Vamos entonces a compartir la pizarra para poder desarrollar el ejercicio. Entonces me dice, ¿verdad? Que el automóvil se ha movido desde la posición inicial, ¿verdad? Desde el origen, ¿sí? Vamos entonces a nosotros a observar acá, ¿verdad? Si yo veo que este es el origen o esta es la posición, le vamos a poner acá acá, ¿verdad? Vamos a considerar que este es el eje X. El eje X porque el objeto se está moviendo a lo largo del eje X. Y vamos a establecer acá, ¿verdad? Este es el punto de inicio. No sé si el punto de inicio se lo marcamos acá, ¿verdad? Como el origen. El origen, ¿verdad? Ahí le vamos a marcar el origen y le podemos marcar acá, ¿verdad? Las líneas que nosotros estamos observando acá, ¿verdad? Entonces tenemos 15, podemos establecer una escala, ¿verdad? 5, 10 y aquí sería 15, ¿verdad? Hasta ahí tenemos 15 centímetros, cada uno vale 5. Entonces llega a 15 centímetros, dice. Acá estamos en 15 centímetros, pero luego regresa, dice, hasta 5, ¿verdad? Hasta la posición de 5. Entonces nosotros queremos saber cuánto se desplazó la partícula que estaba inicialmente en el origen, ¿verdad? Este es el origen de la partícula. Aquí le hemos dado 5, 10, 15. Llega hasta 15, pero luego vuelve nuevamente a 5, ¿verdad? Aquí tenemos 5 kilómetros que ha regresado. En ese punto queremos calcular entonces el desplazamiento, ¿verdad? Que le vamos a poner el símbolo de vector porque es un vector x final menos x inicial, ¿verdad? Donde x final sería 5 porque es hasta donde está finalmente, ¿verdad? Partió del origen, llegó hasta 15 y se regresó hasta 5, ¿verdad? Quiere decir entonces que 5 va a ser la posición final. 5 kilómetros va a ser la posición final y la posición inicial va a ser el punto de partida, ¿verdad? O el punto de referencia que salió de un punto 0 kilómetros, ¿verdad? Menos 0.0 kilómetros. Quiere decir entonces que se ha desplazado solamente 5 kilómetros. Y nosotros lo podemos observar, ¿verdad? Si yo me voy a ver la definición de desplazamiento, me dice que me muestra qué tan lejos se encuentra la partícula de la posición de equilibrio. ¿A dónde está la partícula ahora? Ahora está de regreso en 5 kilómetros, ¿verdad? ¿Qué tan lejos está del punto de partida?
está a 5 kilómetros, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que del origen hasta acá hay 5 kilómetros. Está correcta la respuesta, ¿verdad? Del desplazamiento. Diferente es cuando me piden la distancia, ¿verdad? La distancia recorrida, en este caso va a ser, ¿verdad? Distancia total sería la distancia 1 más la distancia 2. Inicialmente recorrió 15 kilómetros. Hasta acá, desde el punto de inicio, 15 más 5 kilómetros, ¿verdad? Quiere decir entonces que la distancia total va a ser de 20 kilómetros. Y aquí tenemos ya resuelto el ejercicio, ¿verdad? Espero que se haya comprendido lo que es la definición de desplazamiento, posición inicial, posición final, así como también la distancia total. Pasamos a compartir la pantalla y vamos a regresar nuevamente al siguiente ejercicio, ¿verdad? O a continuar con las clases. Tenemos ahora que vamos a definir otra magnitud física que es muy importante, como es la velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Me dice que la velocidad se define como la razón del desplazamiento, dice, de la partícula entre el intervalo, ¿verdad? De tiempo que tarda en realizarlo. Está relacionada con el desplazamiento. No olvidemos, ¿verdad?, que la velocidad también es una magnitud vectorial, ¿verdad? Decíamos que las magnitudes vectoriales, para que queden completamente definidas, es necesario especificar un número, una unidad y una dirección correspondiente. Entonces dice que se puede calcular por medio de la ecuación Bxm, aquí le hemos puesto, ¿verdad?, de velocidad media, y x, que el movimiento es a lo largo del eje X, y me indica, ¿verdad?, la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Así vamos a definir y representar la velocidad media de una partícula. También es un vector, ¿verdad? Está en negrilla. Cuando está en negrilla significa que es un vector y que su movimiento pues es a lo largo del eje X. Aquí, si nosotros observamos posición final menos posición inicial, es desplazamiento, ¿verdad? Por eso me dice que es la razón del desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Este T final menos T inicial, ¿cómo se representa? Como delta T, ¿verdad? Como delta T, al igual que este como delta X. También podemos decir, ¿verdad? Delta X entre delta T es la velocidad media de la partícula. ¿Qué unidades va a tener la velocidad media? Pues va a tener metros sobre segundo, ¿sí? Kilómetros sobre horas, centímetros sobre segundo, millas sobre horas, y así sucesivamente, ¿verdad? Todas las unidades que corresponden a la velocidad. Representación gráfica de la posición en función del tiempo, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos representar de manera gráfica. Se recuerdan, ¿verdad?, en métodos experimentales que nosotros vimos los gráficos, ¿verdad? Entonces la posición de la partícula está en el eje Y en el eje X tengo el tiempo expresado en segundos, ¿verdad? El gráfico de eso sería así, de esa manera, ¿verdad? Y la pendiente del gráfico, ¿verdad? No olvide que nosotros calculábamos las pendientes. En este caso, la pendiente del gráfico me va a dar la velocidad media de la partícula. Quiere decir que yo un movimiento lo puedo representar a partir de un gráfico, o a partir de un gráfico yo puedo calcular la velocidad de una partícula, ¿verdad? Decimos de una partícula porque nos estamos refiriendo a todo cuerpo en general. Vamos a definir también la velocidad instantánea, ¿verdad? Dice que la velocidad instantánea me permite calcular la velocidad que posee el móvil, dice, en un intervalo de tiempo muy corto, ¿sí? En los automóviles, ¿verdad? Nosotros podemos medir la velocidad utilizando el velocímetro, ¿verdad? Se la mide en un instante determinado. Usted dice,
¿A qué velocidad voy? Si quieres saber a qué velocidad va conduciendo, solo observa en el velocímetro y le da en ese instante la velocidad. Se define, dice, como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. En términos de ecuación, ¿cómo me quedaría? Me dice, ¿verdad? Esta es la velocidad instantánea. Sería igual al límite, dice, de la velocidad media. Esta es la velocidad media, ¿verdad? Cuando delta t tiende a cero. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría que la velocidad instantánea, a esta velocidad instantánea también le vamos a poner índice de sub x, ¿verdad? Porque me indica que el movimiento es a lo largo del x. Se define entonces como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí nosotros vamos a aplicar la definición de derivada, ¿verdad? Lo que ustedes han visto en matemática. Entonces, definimos la velocidad instantánea a lo largo de x como la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Quiere decir entonces que si me dan la posición de una partícula, yo quiero encontrar la velocidad instantánea, pues tengo que derivar esa función con respecto a la variable. ¿Con respecto a quién voy a derivar? Con respecto a t. Aquí no vamos a derivar nosotros con respecto a x, porque x es la posición o la función que nosotros vamos a obtener. Nuestra variable va a ser t. Voy a derivar con respecto a t. No nos vayamos a confundir, ¿verdad? En matemática usted deriva con respecto a x, con respecto a y, pero aquí la variable va a ser delta de t. Quiere decir que voy a derivar con respecto al tiempo. Veamos un ejercicio de aplicación. Me dice, un auto, dice, está parado ante un semáforo. Ahí lo podemos nosotros observar. Después, dice, viaja en línea recta y su distancia respecto al semáforo está dado por x en función de t. Así se lee esto, ¿verdad? X en función de t va a ser igual a bt cuadrado menos c por t al cubo, donde me dice que B va a ser igual a 2.4 metros sobre segundo cuadrado y C es igual a 0.12 metros sobre segundos al cubo. Calcule, dice, la velocidad media del auto entre T1, que sería igual a 0.0 segundos, T inicial, ¿verdad? Y el tiempo final de 10 segundos. Entonces nosotros vamos a calcular la velocidad media para un intervalo de 0 a 10 segundos. Y también me pide que calcule la velocidad instantánea en t igual 5 segundos. Acordémonos que para poder calcular la velocidad instantánea lo hacemos nosotros en un tiempo determinado. No necesito dos tiempos o no necesito un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, procedemos a calcular, ¿verdad? A resolver el ejercicio. Ya tenemos el esquema acá en la diapositiva, ¿verdad? Ya podemos observar. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de acá? Me interesa la posición de la partícula en función del tiempo, ¿verdad? Me dice que está dada por estos valores. Nos vamos a la pizarra a poder compartir la pantalla, ¿verdad? La pizarra para el desarrollo del ejercicio. Ya no es necesario que nosotros hagamos el esquema, ¿verdad? Porque ya lo tenemos. El literal A lo que me está pidiendo que encuentre es la velocidad media, ¿verdad? A lo largo del eje X. Esa es mi pregunta. ¿Y cómo se define la velocidad media? Ah, la velocidad media la teníamos que era... Le escribimos la ecuación, ¿verdad? De velocidad media, que es posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, que yo necesito la posición final de la partícula y también necesito la posición inicial de la partícula. ¿Cómo lo voy a hacer? Para los tiempos que me han establecido, ¿verdad? ¿Sí? Para los tiempos yo digo para t inicial que vale 0 segundos, ¿qué es lo que voy a hacer? Sustituir en la ecuación. ¿Y cuál es la ecuación que tenemos?
La ecuación es esta, ¿verdad? La posición de la partícula es igual a B por T cuadrado menos C T al cubo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer entonces es sustituir los datos que me da la ecuación, que me dice que B vale 2.4 metros por segundo al cuadrado y C vale 0.12 metros sobre segundos al cubo, para poder calcular las posiciones. Voy a sustituir entonces acá, sustituyendo los datos, me va a quedar que esta es la posición inicial y que es 2.4 metros por segundos, 2.4 metros por segundos al cuadrado por el tiempo que va a ser 0.0 segundos y ese tiempo está elevado al cuadrado menos el valor de C que es 0.12 metros sobre segundos al cubo por el tiempo que sería de 0.0 segundos y eso está elevado al cubo, ¿sí? Entonces yo voy a proceder a hacer las operaciones. 0 al cuadrado multiplicado por 2.4 metros por segundo me va a dar 0, ¿verdad? Recordemos que toda cantidad multiplicada por 0 me da 0. Al igual también que aquí, ¿verdad? Cuando yo multiplique 0.12 por 0.0 al cubo me va a dar el mismo 0, ¿verdad? Multiplicado por 0.12 también me va a dar 0. Quiere decir que la posición inicial vale 0 metros. Entonces la partícula se encuentra en la posición del origen, ¿verdad? Está en el punto 0,0, ¿sí? Entonces vamos a proceder ahora a sustituir para el tiempo final de 10 segundos para poder encontrar la posición en ese tiempo. Indicamos para t igual 10 segundos, vamos a sustituir en la ecuación y me va a quedar que es la posición final 2.4 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos elevados al cuadrado menos 0.12 metros sobre segundos al cubo. Lo vamos a multiplicar por 10 segundos que van a estar elevados al cubo, ¿verdad? Entonces me va a quedar que X final va a ser igual, voy a escribir siempre 2.4 metros por segundos al cuadrado y ahora aquí me va a dar 100 segundos al cuadrado, ¿verdad? Ya que al elevar 10 al cuadrado voy a obtener 100 y los segundos también se elevan al cuadrado y me quedan 100 segundos al cuadrado. Aquí me va a quedar menos 0.12 igual metros sobre segundos al cubo por 10 al cubo me da 1000, ¿verdad? Y esos 1000 son segundos al cubo, ¿sí? 1000 segundos al cubo. Pues ahora voy a proceder a eliminar, se me van a eliminar estos segundos al cuadrado con estos segundos al cuadrado y voy a multiplicar 2.4 por 100. Me va a dar cuánto al multiplicar 2.4 por 100. Estamos obteniendo un valor de 240, ¿verdad? 240 metros. X final va a ser igual a 240 metros. Solo me han quedado metros, ¿verdad? Porque se han eliminado los otros valores. Ahora tengo 1000 por 0.12 me da 120, ¿verdad? 120 metros. Se han eliminado los centímetros, los segundos al cubo y me han quedado 120 metros, ¿verdad? Multiplicados por 120, la posición final entonces de la partícula sería igual a ¿cuánto? 240 menos 120, me queda entonces que la partícula está a 120 metros del origen, ¿sí? Aquí tenemos entonces calculado, ¿verdad? La posición inicial de la partícula, la hemos sustituido para el tiempo que me dan
y la posición final de la partícula, ¿verdad? Quiere decir que cuando ha transcurrido un tiempo de 10 segundos, la partícula se encuentra en 120 metros, ¿verdad? Con esto, con estos datos, voy a proceder a sustituir en la ecuación que teníamos indicada, ¿verdad? La ecuación es esta, que ya la dejé indicada. Voy a proceder entonces a la sustitución de los datos para poder obtener cuánto es la velocidad media. Veamos entonces. Veamos cuánto sería. Si voy a sustituir acá velocidad media en X, va a ser igual a 120 metros menos 0.0 metros, ¿verdad? Tiempo final, 10 segundos menos 0.0 segundos. ¿Le queda entonces cuánto? Le estaría quedando 120 metros entre 10 segundos, ¿verdad? 120 metros entre 10 segundos, obteniendo una velocidad media de ¿cuánto? ¿Cuánto sería entonces 120 metros entre 10 segundos? Me va a dar 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Ya tengo entonces el resultado de la velocidad media, ¿verdad? ¿Sí? Me da 12 metros por segundo, ¿sí? Espero que se vaya comprendiendo la definición de la velocidad media, ¿verdad? Ya una vez que nosotros procedemos a realizar ejercicios, ya se van comprendiendo con mayor detalle las ecuaciones, ¿verdad? Las aplicaciones de esas ecuaciones. Pasaríamos entonces a literal B, ¿verdad? El literal B que le dice que calcule la velocidad instantánea de la partícula, le dice para un tiempo de 5 segundos. ¿Cómo se define la velocidad instantánea, verdad? Lo primero que nosotros tenemos es escribir la ecuación, ¿verdad? ¿Cómo se define la velocidad instantánea? Ya en términos de ecuaciones, ¿verdad? Quedamos que la velocidad instantánea se define como la derivada, así, ¿verdad? Velocidad instantánea en X se define como la derivada del vector posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Y el vector posición, ¿quién es? ¿Quién es el vector posición, verdad? X es igual a B por T cuadrado menos CT al cubo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Escribir esa ecuación o esa función acá, ¿verdad? En la ecuación vamos a derivar con respecto, entonces yo en lugar de escribir X, voy a escribir la derivada que sería B T cuadrado menos C T al cubo. Y ahora voy a proceder a derivar esa ecuación. Al derivar esa ecuación, ¿cómo me quedaría? Aplicamos la regla de la cadena, ¿verdad? Que usted ha visto muy bien y la resta, ¿verdad? Entonces yo tengo acá 2 por B, me quedaría 2B y a T, ¿qué le hago? ¿Le resto o le sumo? ¿Sí? Le restamos, entonces, ¿cómo me quedaría? 2BT, ¿verdad? Menos, igual la regla de la cadena, 3CT, le restamos una, me queda al cuadrado. Este sería entonces el vector velocidad instantánea, ¿verdad? Ahora nos hace falta sustituir, ¿verdad? Para el tiempo que me están pidiendo. Me dice que la encuentre para T igual 5 segundos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación para ese tiempo de 5 segundos, ¿sí?
Vamos a sustituir en lugar del T, yo voy a escribir 5 segundos, el valor de B, voy a proceder nuevamente a escribir lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que ya teníamos anteriormente. Vamos a borrar acá. Esperamos que esta parte ya esté, ¿sí? Para poder hacer la sustitución de los datos y obtener la respuesta. Voy a ver si al sustituir acá podemos, lo vamos a hacer con otro color para que se vea la sustitución. Vamos a ver, BX va a ser igual entonces a 2 por B que valía 2.4 metros por segundo. 2.4 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que me dice que es 5 segundos multiplicada menos el siguiente que sería, voy a acá, ¿verdad? Usted ya le copió que va a trabajar para 3 segundos. Entonces vamos a sustituir menos 3. Me dice menos 3. C que valía 0.12 metros sobre segundos al cubo por el valor de T que son 5 segundos al cuadrado, ¿sí? Procedemos entonces a evaluar 5. Aquí se eliminaría, ¿verdad? Un segundo. Este segundo se va a eliminar con uno de estos y me van a quedar solo metros por segundos. Al hacer esa operación de 5 por 2.4 por 2, me va a dar entonces 24 metros por segundo, ¿sí? Voy a obtener 24 metros por segundo y hacer la otra operación que sería 5 al cuadrado, ¿verdad? Que sería 25. Como voy a tener segundos al cuadrado acá, aquí yo voy a obtener 25 segundos al cuadrado, lo voy a eliminar con 2 de estos, ¿verdad? Solo me va a quedar 1 metro por segundo. Entonces 25 por punto 12 por 3 me va a quedar 9, ¿verdad? Voy a tener entonces ahí 9 metros por segundos. Al hacer 24 menos 9, estoy obteniendo una velocidad de 15 metros por segundo. Voy a escribir entonces acá la respuesta de la velocidad instantánea, que es de 15 metros por segundo, ¿verdad? Esta es la respuesta que hemos obtenido. No olvidemos, ¿verdad?, que partimos de acá, de esta ecuación, de la derivada de la posición con respecto al tiempo. Este es el vector posición. Eso es lo que voy a derivar acá en la ecuación. ¿Cómo lo voy a derivar? Con respecto a t, aplicando la regla de la cadena. Una vez que ya tenemos esa función o esa ecuación derivada, voy a proceder a sustituir para el tiempo que me lo habían pedido, ¿verdad? El tiempo era de 5 segundos. Procedemos a sustituir acá los datos y a eliminar las unidades, ¿verdad? No se le olvide que cuando usted va resolviendo el ejercicio tiene que ir haciendo el análisis dimensional de las ecuaciones. Espero que haya quedado muy clara esta clase y posteriormente vamos a desarrollar la tarea complementaria, ¿verdad? La tarea complementaria, vamos a hacer un pequeño cuestionario, ¿verdad? Donde se van a resolver situaciones teóricas, que nos vayamos familiarizando con toda la teoría.